Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Estamos preparándonos entonces para arrancar este live de el ADN Transformador. Dani Suárez es parte del equipo, yo soy Carolina Gómez y estamos dando inicio a este live de Activa tu poder transformador, tu poder de crear futuro. Y hemos traído esta temática hoy porque como ADN creo que tenemos un gran impulso, un deseo, un anhelo de lograr generar un cambio en el mundo. Y sabemos que esto solo lo hacemos si nosotros mismos queremos ser agentes, queremos ser personas que generen y posibiliten ese cambio. Entonces, hoy estamos aquí en esta conversación para invitarte un poquito el para qué y el por qué de la importancia de despertar este poder de crear un futuro distinto y también traerte 3 acciones que nosotros hemos como equipo trabajado, lo hemos trabajado con personas, lo hemos trabajado con organizaciones, con equipos, para liberar ese poder transformador, para liberar esa posibilidad de crear futuro y que te animes y que te atrevas un poco a liberar el tuyo y a generar el impacto que quieres realmente en este mundo. Bienvenido, Dani. Caro, y bueno, desde el ADN hemos querido traer esta reflexión porque no solamente nos ofrece caminos para invitarlos a ustedes, sino también porque ha sido un camino que nosotros hemos andado. ¿Ya? Y al ser un camino que nosotros hemos andado, pues nos hemos dado cuenta de las subidas, de las bajadas, de las posibilidades, de los retos, de cuando, por más de que queremos a veces provocar nuestro poder, nos bloqueamos, pero también a veces encontramos como el flujo suficiente. Y tiene mucho que ver con aprender a ver, y también aprender desde ese ver y desde ese ser consciente de ver, también tomar la decisión y declarar. ¿Ya? Y de alguna manera nosotros vemos que mucho de esto del poder, de la capacidad de transformación, tiene que ver con la posibilidad de generar nuevas realidades. Entonces, vamos a entrar por ahí, por esta primera parte, y ahí vamos pimponeando tú y yo, Caro. Perfecto. Y creo que pones la palabra clave y es que a veces cuando hablamos de poder, hablamos de un poder, lo vemos un poco dictatorial, un poco desde un lugar que es impositivo y no desde el poder que nosotros estamos hablando, que es un poder más generativo, un poder que nos permite crear, nos permite convocar, nos permite inspirar a otros. Y ese es el tipo de poder que estamos invitando hoy con esta conversación, ese es el tipo de poder que queremos despertar y es un poder que construye, que crea, y no un poder que oprime. Y creo que ahí siempre pues por lo menos a mí me ha pasado, y sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, con organizaciones, y venimos hay algunas tipologías de organizaciones que tienen un poder opresivo, como aquí se hace lo que yo digo, o el poder y es que usted no sabe quién soy yo. Entonces queremos es invitar a conectar con otro tipo de poder, y es ese poder que nos permite generar lo que queremos. Mientras te escucho, se me vienen como 3 ideas que quisiera compartirles. La primera es que incluso recuerdo, Caro, que en temas de sociología, este es un tema, digamos, como que se ha trabajado mucho, y recuerdo como dos aproximaciones. Uno es el poder sobre y el otro es el poder con, ¿ya? Que tiene que ver con eso que tú estás diciendo. O sea, el poder sobre los demás, que es como la manera tradicional como hemos aprendido, incluso en la historia hemos aprendido que el poder es eso,
¿ya? El poder viene desde lo feudal, desde las monarquías, desde estos, incluso desde esa concepción de Dios, un Dios sobrenatural por allá arriba, y nosotros de alguna manera oprimidos, cuando muy probablemente, y esa es la segunda aproximación que me parece muy interesante, y es el poder con, ¿ya? El poder con los demás, ¿ya? Y cómo en últimas nosotros somos seres de redes, y en realidad nuestro poder está no necesariamente en nuestra capacidad, porque muchas veces uno puede tener un poder económico, poder político, autoridad, pero en realidad la clave está en dinamizarnos como red. Y eso es una comprensión donde nos estamos viendo del uno al otro como igual de capaces, igual de poderosos igual de empoderados. Entonces, eso es una primera aproximación que me llama la atención. Y la segunda, precisamente pensando como en estos temas, la estructura del cerebro, claro, ¿verdad? Porque la estructura del cerebro tiene como tres sistemas de regulación emocional. Uno, el de la calma, necesitamos como el equilibrio, que nos sirve para los momentos, para un segundo tipo, digamos, de sistema de regulación, que es el de la protección, o sea, cuando alguien nos ataca, ¿ya? Pero quiero hacer referencia al tercero, que es el del logro, ¿ya? O sea, y es que nuestro cerebro, digamos, en la historia de la evolución, estos 2 millones de años, lo que de alguna manera busca regularse desde esos tres sistemas. Y si nosotros no provocamos capacidad de logro, ¿ya? De alguna manera nuestra personalidad y nuestro ser se ve disminuido. Entonces eso es algo que nosotros llevamos en nuestro cerebro, o sea, propio de nuestra evolución, ¿ya? Y entonces ahí el reto es cuando es exagerado y el cerebro está totalmente en un acelere de transformación de poder que colapsa, ¿verdad? O al contrario, cuando está deprimido. Entonces, me parece que es muy interesante que ya venimos con eso. O sea, en realidad el poder está dentro de nosotros. El punto es que a veces nos toca como el iceberg, profundizar un poco, ¿ya? Profundizar un poco. Entonces, se me ocurre, digamos, como esas tres aproximaciones y nosotros, por ejemplo, desde lo que hacemos digamos, con los líderes o con las personas, pero también con los equipos, tiene que ver con cómo desatamos el poder que está cuando uno observa, cuando uno dice, wow, se le aparece a uno una idea, una visión de futuro, por ejemplo, o se le aparece a uno una comprensión, wow, la gravedad, e inmediatamente, cuando uno tiene esa comprensión, provoca poder. Entonces, es algo así como el tener la capacidad de conciencia, o sea, la corteza prefrontal, lo que hace es que de alguna manera digamos, wow, qué bueno, porque es desde ahí donde tenemos nuestro poder. De hecho, me acuerdo, Víctor Frank también dice una cosa muy bonito, y es que acá, en la corteza prefrontal, cuando nosotros pausamos y vemos ese instante donde nos salimos del piloto automático, que es la vida, cuando el cotidiano, lo regular, y cuando nosotros paramos y vemos que estamos como en piloto automático y nosotros llegamos y decimos, wow, esa pequeña pausa es el poder, esa pequeña pausa es la libertad, dice Víctor Frank. O sea, porque salimos del automático y en últimas lo que terminamos dándonos cuenta es que tenemos un montón de poder dentro de nosotros. Y de ahí me llevas, para mí siempre ha sido muy importante como el manejo de la energía. Y cuando estás hablando ahorita con poder, me lleva también a que el poder también nos da energía. Esa sensación de sentirnos empoderados. O sea, es muy difícil yo sentirme empoderada si no tengo energía en mí, si no estoy con un nivel de energía lo suficientemente alto. Entonces, eh, tú lo dices, el poder está desde un lugar, ya está desde esos cerebros, ya está desde ese lugar. Todos tenemos el poder, no es algo que yo tengo y tú no tienes, sino yo creo que nos hace falta hacer esa conciencia de que todos tenemos distintos tipos de poder, o sea, o tenemos una fortaleza, tú dijiste, tengo un poder económico, tengo un poder tal vez más intelectual, tengo un poder, ¿sí? Hay distintos tipos de poder, pero también ese poder lo estoy creando y viniendo mucho a el poder, es como un círculo vicioso, no sé si el poder nos da energía o la energía nos da poder, pero es algo que ya
está en nosotros y podemos también como incrementar esa energía, pero también podemos incrementar la manera en que utilizamos nuestro poder y potencializamos ese poder. Entonces, me gusta porque hay distintos niveles y está en todos. Y la Y importancia de la conversación hoy es cómo, por qué queremos despertarlo, ¿sí? Porque queremos liberar ese poder. claro, y fíjate que de pronto yo no sé si quieres ya que empecemos a pasar como a un segundo momento, pero antes de eso, si me das un punto, es de dónde surge el poder interior. ¿Ya? Y eso me hace pensar en conversaciones que nosotros hemos tenido. ¿Ya? Y nosotros hemos hablado, Caro, en distintas oportunidades, que los grandes motivadores generadores de poder, ¿ya? Pueden estar, por ejemplo, en el propósito. ¿Ya? Es cuando encontramos como, y voy acá a usar el término propósito y sentido de vida como, de alguna manera, como desde la misma aproximación, podrían llegar a ser distintos, pero usémoslo como lo mismo. Es cuando uno tiene un sentido profundo de vida y cuando uno lo descubre, uno dice, wow, hay algo en mí que yo vengo a contribuir y eso en sí es un generador, un dinamizador. Ese es uno. Ahorita me dice si quieres hacer algún comentario con relación a ese primer detonante de poder. Uno segundo, el amor. El amor. O sea, los seres humanos somos relacionales. Eh, y de nuevo, hoy que se nos está viniendo Víctor Frank decía eso, que cuando él estaba en el campo de concentración, él decía, vean, yo descubrí que habían eh, este propósito lo adicionaron, digamos, otras personas luego, pero bueno, de pronto él también, uno diría que leyendo a Víctor Frank también puede estarse viendo que el sentido de vida, pues claramente es uno de los motivadores, pero él decía, dos, el amor, tres, ya la creatividad, y cuatro, una cosa, digamos, que creo que también la hemos conversado, Caro, y es el dolor. O sea, cómo desde el dolor y desde la sombra nos transformamos. Y desde ahí también encontramos el poder. Entonces, me parece que claramente ahí tendríamos que entrar un poco en más profundidad, porque a veces ese poder se nos bloquea, pero también a veces ese poder se nos detona. Y eso es mucho, digamos, de lo que hace parte, digamos, del poder del conversar a profundidad, digamos, estos temas. Y ahí me llevas la importancia de esta conversación, porque no tú hablaste antes, estamos como en un cotidiano y esa pausita es la que nos permite salir de ese cotidiano para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Y creo que la invitación de Live precisamente es eso, hacer esa pausa para salir del cotidiano y despertar, liberar ese poder transformador. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos? O sea, yo me imagino un mundo en el cual si todas las personas estuviéramos conectadas con eso esa fuente de poder, ¿sí? Que tú has nombrado ya algunas y que más adelante podemos hablar un poco más de esas fuentes y de cómo, dónde están y cómo encontrar y conectar con esas fuentes, pero yo creo que si todos conectamos con esa fuente de poder, es muy difícil que hagamos daño desde esa fuente de poder auténtica. Es difícil destruir, es más fácil construir desde esa fuente de poder. Desde esa fuente de poder, ahí como que buscamos, y tú lo has dicho ya varias veces, somos comunidad, somos manada. Entonces, tendemos a construir, ayudar, a colaborar. Entonces, yo creo que esa fuente de poder al conectar con esa, realmente el futuro que estamos creando es un futuro que no puede ser sino mejor, ¿sí? Entonces, yo creo que eso para mí, por ejemplo, la importancia de liberar ese poder de crear futuro tiene que ver con eso, porque si todos conectamos con ese poder y liberamos y actuamos desde ahí, pueden pasar cosas bonitas. No sé, ¿tú qué ves? Mira, pienso de esa aproximación que tú traes del futuro.
y es recordar que el ser humano, o sea, casi para todos los seres humanos el futuro es central. O sea, nosotros, y yo creo que tiene mucho que ver muy probablemente con este deseo, pues no solamente como la estructura mental de nuestro cerebro, sino también con las emociones básicas y primarias nuestras de la ambición. Esa profunda, ese profundo pálpito, esa pulsión fuerte que nosotros tenemos de construir. Y uno construye en términos, sí, para el presente, para aquí y para la ahora, pero por lo general, lo humano, ¿verdad? Lo humano tiene que ver con el reconocimiento del futuro. ¿Verdad? El futuro es de dónde estoy y para dónde voy. ¿Verdad? Y es muy bonito porque ese futuro le da a uno propósito, le da a uno guía, le da a uno orientación. ¿Verdad? Y ahí, digamos, en ese futuro, eh, pues de nuevo uno vuelve como con los elementos básicos de lo que nos hace humano. ¿Verdad? Y es que queremos construir, queremos amar, ¿verdad? Queremos servir. Y todo eso, de alguna manera, tiene algo que es propio del humano, que es el deseo de futuro, es el deseo de construcción, de construcción. Ahora, digamos que es muy útil reconocer la importancia del aquí y del ahora, es si realmente el aquí y el ahora es lo que nos permite construir sobre el pasado y ir hacia el futuro, pero si no fuera por esa tensión creativa que hay entre futuro y presente, probablemente la sociedad no se transformaría. Y ahí incluso podríamos ver, mirando, por ejemplo, temas como lo que fue el modelo soviético, digamos, podríamos entrar incluso en esas discusiones donde como que la noción de no futuro inmediatamente paralizaba las sociedades. Y es, si yo esto que estoy haciendo no me permite contribuir hacia mis hijos y entregarle también a mis hijos, sino de alguna manera se vuelve como un gris, como algo que es de todos y es de nadie, o sea, no tiene ese sentido de poder y de transformación, pues lo que termina pasando es que nos volvemos como anodinos, como sin falta de voluntad. Y el futuro es central para la provocación de la voluntad interior y para la generación, digamos, yendo como desde lo muy personal, desde la generación de lo individual, también a la generación de resultados. Porque lo que uno ve, por ejemplo, en el contexto organizacional es, ¿cómo se llama el futuro? Resultados. ¿Verdad? Resultados, o sea, y no lo pongo solamente acá en el sentido, digamos, pragmático y materialista, también, ¿verdad? También, sino en el sentido mucho más amplio, ¿verdad? Y es que necesitamos un sentido de futuro y de resultado para que nos jale. Hace parte, digamos, de la condición humana. Y mira que volvemos a lo mismo, ese futuro es lo que nos genera, nos da energía, nos inspira, nos moviliza. Entonces está el poder que hace que pensemos en futuro, pero ese futuro también nos devuelve energía, es algo muy cíclico, siento yo, em, que realmente la idea es poder ver hacia ese futuro, porque nos genera la idea y lo podemos crear y desde el lugar que tú lo pones, creamos desde el servicio, desde el amor, son cosas que nos ayudan a crear y a transformar un poco la realidad en la que estamos. Y siento que lo que está pasando es que muchos de nosotros hemos estado o a veces estamos en esa desconexión con nuestra capacidad de generar ese futuro, porque creemos que son otros los que tienen que hacerlo, ¿sí? Creemos que tiene que ser el sistema el que lo tiene que hacer, creemos que está afuera y en parte ese movilizador empieza desde adentro, desde cada uno de nosotros. Entonces volvemos a lo mismo que hacíamos antes, todos tenemos esa capacidad y la importancia es ver que si conectamos con esa capacidad, ¿qué sería posible? ¿Cuál sería ese futuro si yo conecto con mi capacidad de generar un futuro, el futuro que yo quiero? Si yo conecto con mi poder, ¿cuál sería mi futuro? ¿Cómo se vería ese futuro? Si solo dependiera de mí, si no dependiera de afuera, sino de lo que yo pueda hacer, ¿cómo sería mi futuro? Y creo que esa es una pregunta que muchas veces no nos hacemos, uno porque es grande, ¿no? Pero también otra porque
implica hacernos cargo y hacer algo al respecto, ¿no? Claro, claro, o sea, estoy pensando eh, en esa relación que creo que estás haciendo entre las fuentes del poder, ¿ya? Las fuentes del poder, las fuentes de la confianza y cómo incluso una vez uno se conecta con esa fuente de poder personal, la que sea, eso que es importante y que uno quiere cuidar a través de el amor, el servicio, el logro, el sentido de contribución, es si yo me hago cargo, si yo me puedo hacer cargo, o si yo observo y estoy como en ese lugar donde a veces quiero, pero no quiero, lo pinto, me lo imagino, pero no se mueve mi voluntad, no se mueve, digamos, a la acción. Me parece que, digamos, que también es un punto como interesante de ver y es cómo romper. ¿Ya? Una vez uno lo tiene, o sea, una vez uno tiene la fuente de poder y uno dice, sí, o sea, yo estoy conectado, yo también quiero llegar, pero ¿qué me permite o qué me potencia, pero también qué me bloquea? ¿Ya? Y de nuevo creo que volvemos a nosotros mismos. Por lo general nos bloqueamos somos nosotros mismos. Tenemos miles de excusas afuera, porque es más fácil encontrar, pero totalmente somos nosotros los que estamos ahí. Creo que ahí estamos entrando ya a esas tres acciones y las hemos venido diciendo de a poquitos, pero nosotros hemos identificado como tres acciones para liberar ese poder y poder crear el futuro que queremos. Entonces, el primero tiene que ver con conectar con nuestra fuente de poder. Los voy a nombrar los tres y si quieres después vamos como profundizando porque sí los hemos dicho, pero el primero es esa conexión con esa fuente de poder. El segundo ya tiene que ver con definir cuál es ese cambio que yo quiero, ¿sí? ¿Qué es ese futuro? Ese cambio es este futuro que en el aquí, en el ahora y cuál es ese futuro que yo me imagino, qué es lo que yo veo allá afuera en un tiempo, en un X tiempo. Definirlo, porque muchas veces tampoco lo tenemos tan claro qué es lo que queremos. Simplemente sabemos que hay algo que queremos distinto, pero no tenemos una claridad y a veces también eso. Y lo tercero, que es esto último que estábamos hablando, que tiene que ver con elegir ser protagonista para que eso pase. Tomar acción, sobrepasar esos obstáculos, sobrepasar esas limitantes o eso que no nos permite hacernos cargo de hacerlo. Entonces, en esos tres momentos, pues empecemos con el primero que tiene que ver con cómo conectamos con esa fuente de poder. Y tú has dicho algunas cositas ahí, ¿no? Claro, digamos que dentro de las que he dicho, si quieres tú ahorita las retomas en este hilo que nos estás ayudando a construir, eh, hay algo que quiero que quiero llamar la atención y es lo que nosotros, digamos, desde el enfoque del ADN promovemos y es cómo encontramos eso que es importante. Cuando uno Mm. tiene claridad de qué es eso que es importante, por ejemplo, en un proyecto o personal o de equipo o organizacional, y uno determina que uno podría decir, estos son como las prioridades, pero es que estas prioridades que a veces uno tiene 8, dos son las que son crucialmente importantes. Dos o una es aquella, por ejemplo, es aquella que es central. Eso me hace recordar en estos días, Caro, en un proyecto que tú y yo tuvimos con una empresa, y es esta empresa, todo el ejercicio estratégico se estaba pensando pues alrededor del tipo de producto y servicio que ofrece. Pero la conversación en un momento a otro llegó a que lo importante para esa empresa era la sostenibilidad. Y tenía que ver con que ellos están en distintos países y de alguna manera entre las mismas empresas de la región terminan compitiendo y si una empresa de un país digamos, es más productivo, es más rentable, tiene, digamos, mejor, pues lo que termina haciendo es que este mercado se chupa a este y entonces termina cerrando, pues un país. ¿Ya? Y terminan de alguna manera administrando desde el otro. Y ellos decían, pues, ¿qué es lo importante para que nosotros podamos tener estas 200, 300 familias y además de poder seguir ofreciéndole a nuestro mercado los servicios? Y ellos decían, tener conciencia de que tenemos que
¿cómo era la palabra que utilizaban ellos? De tener sostenibilidad, ¿verdad? Es, y entonces lo que ellos dijeron, ok, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar, o sea, lo importante para nosotros, ¿verdad? Es poder tener sostenibilidad, o sea, poder, y eso incluso se convirtió en una conversación con los empleados donde ellos decían claramente, o sea, nos pueden cerrar, ¿verdad? Nos pueden cerrar, o sea, desde algo tan básico nos pueden cerrar. Se identificó entonces que era importante, qué los movilizaba, y por un lado y por el otro lado, en el otro extremo creativo, es, ok, y entonces, ¿qué resultados tenemos que garantizar? Entonces, esa tensión que hay entre identifiquemos qué es importante para mí a nivel personal, o para mi equipo, o para la organización, y identificando esos dos o tres crucialmente importantes, miremos cuáles resultados al final están siendo, digamos, los resultados necesarios. O sea, ¿cuál es el futuro que queremos? ¿Cuál es esa visión? ¿A qué puerto queremos llegar? Entonces, me parece que ahí hay un aspecto clave y es, una vez uno tiene claro la fuente de poder, es chequeemos qué es lo que es importante para nosotros. Y eso es un criterio que nos orienta a nivel personal, a nivel de equipo, a nivel de organización. Y lo otro es chequear cuál es el resultado, cuál es ese futuro al que se quiere llegar. Total, y aquí, claro, nosotros trabajamos tanto con personas como con equipos. Entonces, a veces con las personas, conectar con nuestra fuente o saber cuál es nuestro poder es muy yo con yo, ¿sí? Es algo muy también somático, es algo lo que yo te decía de la energía. A mí es que yo me siento con energía, yo lo hablo, yo lo veo y entonces lo siento en el cuerpo, me da una sonrisa, o sea, cambia automáticamente y tiene que ver con eso que me apasiona, lo que me mueve, lo que yo digo, no importa, para allá voy. Y a veces en las organizaciones es un poco más difícil. No es yo con yo, sino es varias personas, pero a veces podemos ver la organización como un ente, como un ser que si bien no todos somos iguales, sí empieza a haber algo que nos empieza a movilizar a todos como grupo, como equipo, como unidad, como nosotros lo decimos como nosotros también. Entonces muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que cada uno tiene una mirada distinta de qué puede ser eso importante o no han llegado a un acuerdo de eso, de esa fuente de poder, de eso que nos mueve como organización. Y el ejemplo que tú ponías era sostenibilidad, continuidad, el sostenernos. Es algo que, claro, no a todas las organizaciones es lo mismo. Hay otras que puede ser estar en constante cambio, estar en aprendizaje. Lo que nos puede movilizar es distinto, pero es cómo podemos lograrlo, eh, construir como organización o como personas o con equipos, ¿sí? Porque si logramos conectar con eso, es el motorcito que nos va a permitir definir ese futuro y tomar acción después. Entonces ahí viene el segundo, el que tú y lo podemos llamar, tú lo llamaste, se puede llamar propósito, se puede llamar sentido, se puede llamar, nosotros lo llamamos también desde el liderazgo generativo, el care, eso que me importa cuidar. Eh, puede que puede ser la intención, puede tener distintos nombres, pero yo creo que si lo ponemos en un lugar un poco más temático, es algo que nos moviliza, que nos apasiona, que nos impulsa a tomar acción, que las cosas no se queden igual. ¿Sí? Y creo que ahí es donde está conectar con ese poder. El motor. El motorcito, sí, correcto. Y ya después pasamos al siguiente, que era lo que tú decías, definir entonces el cambio, definir ese resultado, definir ese futuro, pero basado en eso que me conecta, en esa fuente. Entonces también he visto muchas personas y organizaciones que tienen un resultado, pero que no tiene conexión con ese motor. Entonces como que me muevo para donde no es, me estoy moviendo en una dirección equivocada o ni siquiera sé para dónde me quiero mover. Entonces también hay que definir para dónde quiero ir, tener una claridad y hacer otra vez una pausa. Creo que todos son de pausas y de ver qué pausa necesito para poder realmente pensar para dónde quiero ir y qué es eso que deseo.
como persona o con mi equipo, qué es lo que queremos. Hay una atracción, ¿no, Caro? En eso que estás diciendo. El motor, por un lado, y por el otro lado, ¿para dónde voy? O sea, ¿cuál es, es ese futuro? ¿Cuál es ese cambio? ¿Cuál es ese resultado? Y uno sin el otro no tiene tracción, no tiene fuerza. ¿Verdad? Para que haya fuerza se requiere los dos. Eso me hace incluso pensar que el cotidiano nos chupa. ¿Verdad? El día a día nos arrastra, ¿ya? Y de ahí, digamos, la importancia de estar conectando con ese motor, porque en la medida que estemos conectando con ese motor, le damos sentido a la acción cotidiana. Y eso incluso me lleva, digamos, como creo que de alguna manera al siguiente tema que queremos conversar, y es, bueno, tengo este motor, tengo este cambio que quiero generar, y es cómo lo hago desde mi fuerza, cómo lo hago desde ser yo agente de cambio. Y me parecería que ahí podrías de pronto proponernos una reflexión de entrada, Karen. Claro. Y, y tiene que ver con lo que hablábamos antes un poco de, no, claro, se necesitan varios para lograr el cambio, ¿sí? Hay un dicho que dice, una golondrina no hace el verano, pero por lo menos empieza, ¿sí? Por lo menos puede dar pie para. Y elegir, hay, nosotros hablamos de dos arquetipos, el de ser protagonista y el de ser víctima. Y yo puedo, cuando yo soy víctima, yo estoy esperando, a mí las cosas me pasan. Cuando yo soy protagonista, las cosas pasan para mí. Y ahí hay una diferencia grandísima, porque yo no estoy esperando que el cambio suceda, yo no estoy esperando que las cosas pasen, yo no estoy esperando que alguien me conecte a mi fuente o me diga cuál es mi fuente de poder, yo no estoy esperando a que alguien me diga, en víctima, yo espero que me digan cuál es ese cambio, ¿sí? Como que no me conecto con realmente lo que yo deseo, pero cuando yo ya sé qué quiero, cuando yo ya me conecto a eso, cuando ya sé cuál es ese, dónde estoy, para dónde voy, cuál es mi motor y hacia qué futuro voy, es muy difícil no querer dar el paso, ¿sí? Entonces creo que ahí es, empezar por ahí es ver, tomar esa decisión de ser protagonistas, no de ser observadores, no de ser víctimas, sino tomar acción, así nos equivoquemos, así no tengamos tan claro cómo, y muchas veces buscamos la seguridad, buscamos el control, y tú lo hablabas al comienzo, cómo también nos damos cuenta que son esas cosas que nos frenan de tomar acción. Esas creencias, esos pensamientos, esas historias, esos dolores que hemos tenido también que dicen, uy, ¿yo para qué hago esto? ¿Para qué lo hago si ya sé lo que me va a pasar? Sino atrevernos a caernos desde un lugar más de protagonista, porque si lo hacemos desde ahí, desde ese lugar que también nos empodera, entonces volvemos a la palabra poder, ese motor vuelve y aparece porque me da la energía necesaria para dar el paso y poderme comprometer, porque yo creo que esa es una palabra también clave en nosotros, el compromiso, la promesa que hacemos para llegar a ese lugar, para crear ese futuro, porque si no hacemos esa promesa, nos podemos desviar muy fácilmente en el camino. Claro. Y fíjate, mientras nos hablas de esas dos dinámicas, como la dinámica virtuosa, donde yo me hago protagonista o donde el equipo se hace protagonista, y esta dinámica un poco como más paralizante, ¿verdad? Que es el del espectador y el de la víctima, me parece que de nuevo volvemos sobre algunos de los aspectos que hemos hablado. Hemos hablado de la importancia de darnos cuenta en la dinámica en la que estamos, o sea, una experiencia de conciencia en primer lugar, ¿verdad? Porque a veces uno probablemente se está considerando que se está haciendo cargo, que uno está siendo responsable, que uno está dinamizando, que uno está siendo protagonista. Y resulta que de pronto no. De pronto desde sus propios ojos y desde su propia ceguera, uno mismo pensando que está en una actitud, digamos, propositiva, a veces uno está en la inercia, ¿verdad? Y eso me hace pensar que
hay un nivel de abordar estos dos estados, o el del protagonismo o el del ser espectador, que requiere aprender a vernos a nosotros mismos, aprender a ver el equipo, aprender a ver la organización. Y de hecho, en otro equipo que estuvimos en estos días, Caro, ellos tenían una práctica y era mensualmente subirse en el balcón. Y subirse en el balcón y decir, ¿qué es eso que no estamos viendo? ¿Dónde está nuestra ceguera? O en el mercado, o en las finanzas, o en la generación del servicio y del producto. ¿En dónde es que está la ceguera? Entonces, me parece que una de las cosas centrales es identificarse uno en qué punto está, ¿verdad? En qué punto está uno, en qué punto está el equipo, en qué punto está la organización. Y ese estado de conciencia se hace con conversaciones de alta calidad en los equipos, ¿verdad? Con conversaciones o personales o de equipo o de organización que nos permitan provocar en sí la creatividad. Tú y yo que estamos formados en todos estos temas del liderazgo generativo, lo que consideramos es que para que una organización logre los resultados, tiene que tener conversaciones de alta calidad, ¿verdad? Y esas conversaciones de alta calidad es permitirnos vernos a nosotros mismos qué tan protagonistas o qué tan actores estamos de nuestro propio cambio, o si estamos de pronto anclados en una inercia, a veces como en esas patinadoras que uno se mueve, pero no avanza, ¿verdad? Entonces, las conversaciones son centrales. Y eso es absolutamente interesante porque las conversaciones que nos permiten vernos a nosotros como protagonistas o como actores pasivos, ¿ya? Esas mismas conversaciones tienen la clave para provocar el cambio, ¿ya? Y tiene que ver con, de nuevo nos conectamos con eso que es el motor, que es eso que es importante, y ahí cuando se hace así como el wow, ¿ya? Lo estamos viendo cuando como desde una conversación de buena calidad o de estrategia o de coordinación de acciones se hace ese wow, lo que termina pasando es que pasamos al compromiso, como tú lo estabas diciendo, que la clave precisamente para pasar de el ser actor o víctima a ser, perdón, actor, una conexión que me permite ir a la acción, ir, ir al cotidiano, ir y ejecutar, y ejecutar. Y eso requiere conciencia, requiere conversaciones de gran calidad y requiere también compromiso. Compromiso donde de manera clara sabemos cuál es ese futuro al que tenemos que comprometernos. Y ahí me llegan una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, tengo como 20 mensajes abiertos de posibilidades de la conversación. Pero aquí lo que veo es, a veces creemos que ser protagonista implica que yo lo tengo que hacer todo, ¿sí? Entonces muchas veces no damos ese paso porque creemos que si yo doy el paso yo tengo que cargarme todo lo que eso implica. Entonces volvemos a ser protagonista implica por lo menos abrir el espacio, abrir la conversación, tener ese coraje que implica abrir, primero hacer conciencia, porque no nos gusta muchas veces mirarnos y hacer conciencia de dónde estamos, porque pues a veces no vamos a estar donde queremos o vamos a encontrar cosas que no nos gustan tanto a nosotros mismos. Entonces, ser protagonismo también implica mirar yo qué quiero, pero dar ese primer paso de tener esas conversaciones, de abrir esos espacios. También entendiendo que no quiere decir que yo sea protagonista, quiere decir que me tengo que cargar a todos los demás, ¿sí? Entonces, ahí también hay yo creo que es importante entenderlo o saberlo, porque eso también nos lleva a que lo vamos a hacer en equipo, volverlo a hacer en manada, volverlo a hacer en comunidad, hacerlo en red. Podemos aprender a abrir ese espacio para que las cosas se den y no creer que yo sea protagonista, lo hago a solo. Eso es como lo primero que con tu conversación se me viene, que a veces es como si yo lo digo, entonces me clavo el puñal solo porque si usted lo dice, usted queda encargado. Y no es la idea, sino es ver cómo también tengo esas conversaciones y ese lugar. Y creo que eso lleva al otro lugar y tiene mucho que ver con el liderazgo y es cómo inspiro a otros
y cómo sumo a otros a ese futuro que yo estoy viendo. Cómo sumo a otros a ese poder que estamos generando, esa energía, a ese empoderamiento, y sumo a otros para que no sea solo yo el protagonista, sino que podamos ser muchos protagonistas en este proceso, sin que tenga que haber uno único, sino cómo podemos ser varios protagonistas en ese proceso, y desde ahí el compromiso es más fácil, porque es compartido, porque es un compromiso que podemos construir, co-construir entre varios, que eso tiene sus retos también, nosotros que somos de equipo y co-construimos todo el tiempo, tiene unos retos, pero también nos permite crecer. Entonces creo que es interesante ver cómo el ser protagonista, tal vez yo tengo estas novelas de protagonista de novela y el que tiene que ganar y el que como que es un único protagonista, y yo creo que podemos ser todos protagonistas en este proceso. Si conectamos con ese motor y podemos llegar a futuros compartidos. Y podemos tener un futuro aquí, un futuro allá, muchos futuros, pero encaminarnos hacia allá para que tengamos el coraje para dar el paso sabiendo que no somos únicos, sino que podemos trabajar en comunidad. Y eso es mucho lo que me lleva a tu reflexión de pasar a ser de espectadora a protagonista y tener estas conversaciones, tener una conversación, a veces lo decimos como algo muy fácil, pero es de lo más difícil que hay, abrir conversaciones poderosas, que podemos hablar mucho, podemos echar mucha carreta, como decimos acá en Colombia, pero tener conversaciones que generen un futuro, que inspiren a otros, que movilicen a otros, ese es el gran reto. Y eso es parte de, como de lo que hemos venido aprendiendo. Yo creo que seguimos en ese aprendizaje y acompañando a otros a tenerlo, porque cada persona es un ser distinto. Claro, fíjate que algo que a nosotros nos gusta traer mucho, ya sea en el trabajo individual o en el trabajo de los grupos, es qué es esto de liderar. O sea, y me parece que tú has traído ahí varios elementos que para nosotros es como interesante. Y es cuando decimos que liderar es declarar una visión de futuro en la que todos nos comprometamos, ¿verdad? Ese es el ejercicio de liderazgo, digamos, más retador. Y es porque a veces lo que ocurre es que uno, el jefe, el gerente, el papá, el jugador del equipo, dice, pues tenemos que ir para allá, pero no genera ese fenómeno de cohesión, ¿ya? No genera ese fenómeno de cohesión. Y el doble o el triple clic clave es cómo se provoca claramente desde un motor claro, ¿ya? Y desde una apuesta de futuro, cómo se provoca una visión donde todos decimos yo quiero estar ahí. Y eso solo pasa, Caro, en equipo. O sea, Uh -huh. solo pasa en equipo. De ahí que en estos días estaba escuchando al presidente de una compañía y él llegaba y decía, y es que el, el, el trabajo más importante que él hace, ¿ya? Es provocar esas conversaciones en los equipos que son necesarias, ¿ya? Y él dice, yo me la paso en esas, y es acá en la discusión de mercadeo, ¿qué es eso que hace que se detone la chispa, ¿verdad? Que se genere, que se genere como el compromiso a la acción y a la búsqueda del resultado? Y de nuevo decíamos, claro, la clave está en esa conversación que tiene claro el motor, o sea, ¿qué es eso que es importante, pero que a la vez nos permite decir, tenemos que llegar acá, ¿verdad? Y ese es en general como el arte de liderar mi vida y el arte también de liderar como los equipos, ¿no? Y es como no nos desconectamos, a ver, somos seres de prácticas. Y creo que esto que estamos hablando implica práctica. Hemos hablado de hacer conciencia, es una práctica. Parar, pausar, dónde estoy, hacer conciencia de yo, cómo veo el mundo, que tú también lo ponías antes. Esa es una práctica. Otra práctica es la de estar mirando ese futuro y haciendo ese recalculando de ese futuro, porque el futuro que yo tenía cuando tenía 15, 20, 30, me voy a quedar en los 30,
esos futuros van cambiando, pero esa capacidad y esa práctica de estar mirando esos futuros, escribiendo y soñando esos futuros, esa es otra práctica, ¿sí? Hay otra práctica que es de cuando estoy cayendo en este ser víctima, porque todos caemos ahí, en ciertas situaciones, en ciertos roles, en ciertas relaciones, tendemos a caer ahí, entonces hacer esa conciencia nuevamente, pero practicar ser protagonista a veces implica que nosotros tomemos unas acciones atrevidas, difíciles, que no estamos acostumbrados. Entonces es cómo, cómo practico ser protagonista, cómo practico tomar acción, cómo practico comprometerme, porque traemos prácticas de todo lo demás, de estar en el día a día, es muy fácil hacer la práctica de meterme en el día a día, ocuparme, hacer muchas cosas, pero no lograr resultados. Entonces creo que también es importante aquí es que una vez tengo mi motor, tengo claridad de ese futuro y decido que yo me voy a parar aquí, voy a ser protagonista, es ahora toma acción, ahora hágalo, vaya, dése contra el mundo. Es un poco, yo creo que implica es no solo hasta ahí, sino también tener la energía, que entonces ese motor nos permite dar ese primer paso, que nosotros lo llamamos en este espacio también, en ese borde, de dar ese paso hacia el conocido, porque claramente ese futuro no ha pasado, es una posibilidad y entonces tiene mucho de algo desconocido, tiene mucho de incertidumbre y es atrevernos a mirar esa incertidumbre. Puede salir como nos lo imaginamos y puede que no, puede que salga mejor, pero hay incertidumbre y creo que eso también es algo que nos puede frenar y es dar ese paso el que nos permite lograrlo. Claro. Y de ahí pienso que con estas prácticas que tú enuncias, ¿verdad? Es recordar que también conversar es una práctica. Entonces, eh, ¿cuál es la conversación de importante? Por ejemplo, ¿cuál es esa conversación del motor? Es una. ¿Verdad? Entonces lo podemos ver desde distintas perspectivas. ¿Cuál es esa conversación de para dónde vamos? ¿Cuál es esa conversación de articularnos, de coordinar acciones? ¿Cuál es esa conversaciones que necesitamos entre equipos para retroalimentarnos? ¿Cuáles son esas conversaciones donde necesitamos resolver conflictos, donde necesitamos abordar conversaciones complejas? ¿Ya? Entonces, esas prácticas que tú nos vienes mostrando, como por ejemplo esta de tomar conciencia de, eh, todas estas prácticas que se llevan a la acción van acompañadas de una serie de prácticas conversacionales también que nos permiten precisamente cuidar ese futuro en el día a día, cuidar ese futuro desde el motor, cuidar ese futuro desde esas características de resultado a los que queremos llegar, con precisión. ¿Cuál es ese resultado que yo me estoy imaginando? Y con descripción y con detalle. Y eso tiene que ver con, de nuevo, con esos dos abordajes. Bueno, Dani, voy viendo el tiempo y me ha encantado esta conversación. Quiero como hacer una recapitulada corta de qué hemos ido viendo. Entonces, primero vimos de por qué liberar nuestro poder transformador, o sea, cuál es la importancia, primero, qué es ese poder y por qué es tan importante que lo liberemos, ¿sí? Porque es importante y creemos que es la única manera realmente para, tú lo dijiste, para salir de la inercia y lograr un futuro distinto. ¿Sí? Ese poder es el que nos moviliza. Y después vimos tres acciones que podemos hacer. Conectar con esa fuente de poder, después definir cuál es ese cambio que yo quiero. Entonces, esa primera es lo que hemos estado llamando el motor. La segunda es cuál es el cambio que quiero, es cuál es ese futuro que veo. Y la tercera es elegir ser protagonista y hacer que suceda, es decir, tomar acción. Saber que yo tengo que tener esas conversaciones, esas prácticas, esas acciones necesarias para que eso pase. Pero la única persona que puede hacer que pase soy yo. Entonces ahí hemos visto como esos tres elementos y yo dejaría como que cada uno de nosotros entre en la reflexión de cuál es mi motor, cuál es mi fuente de poder
yo qué es lo que deseo, cuál es ese mundo que yo veo allá afuera, que yo espero que pase en un futuro corto, mediano, largo, qué es lo que yo me sueño. Y, y después, ¿cuál es una acción? Una conversación, como tú lo ponías, que yo me comprometo a tener para que ese futuro que yo sueño sea, se haga realidad. Fantástico, fantástico. Yo solo agregaría que cada una de esas cosas es como también una cebolla. Ya tiene capas y en cada una podemos ir en profundidad. En cada una podemos enunciarlo y ir en profundidad en nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es eso que bloquea mi motor? ¿Qué es eso que lo dinamiza? A mí o a mi equipo o a mi organización. Como para abordar solamente el tema del motor. Podemos ir tan profundo como sea necesario, porque esto de alguna manera suena como se presenta, digamos, de una manera esquemática, suena, ok, 1 más 1, 2, no. O sea, acá estamos dándonos cuenta que se requiere una profundidad tanto desde el punto de vista de la comprensión, también como desde el punto de vista de las herramientas. Esto de lo humano es complejo y pues más en sistemas humanos, ya sea familia, ya sea comunidad, ya sea equipo de trabajo, ya sea país. Entonces, me parece muy seductor ver eso que tú nos sintetizas y también verlo como una cebolla que podemos entrar e ir capa por capa profundizando. Total. Y una invitación al final. Si alguno de ustedes, bueno, uno, sigan nuestro podcast, sigan nuestros lives y si creen que podemos acompañarlos en ese proceso de pelar la cebolla, que yo odio las cebollas, bien sea, el ejemplo es buenísimo, pero si queremos, no me gusta comer cebolla, pero la pelo, me encanta poder llegar y acompañar a otros. Creo que eso es parte de nuestro motor, es estar al servicio para que otros puedan conectar con su fuente de poder y así poder también acompañar a otros en un futuro mejor. Porque, repito, para mí, si todos estuviéramos conectados con ese motor y soñamos un futuro, solo podrían haber cosas maravillosas. Solo puede ser, como dice Charles Einstein, ese mundo que imaginamos que es mejor. Bueno, gracias, Caro, por la reflexión, por la invitación. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado, que nos van a escuchar luego en la grabación y nos veremos pronto. Una vez al mes estamos teniendo estos lives, entonces nos veremos el próximo mes. Hasta luego. Chao a todos, un abrazo. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.